muy buenas noches, bendecida noche para todos, Dios les bendiga. Estamos aquí hoy nuevamente reunidos en torno a trabajar el discipulado número 1 y hoy me corresponde trabajar el número 4, que se trata de la salvación y la seguridad en Dios. Dios quiere que nos encontremos seguros en su plan y la forma de hacerlo es a través de una iglesia que funciona a través de los 5 ministerios que se figura a través de la mano de Dios, como tú lo estás viendo ahí en la diapositiva. Tenemos en el dedo pulgar el apóstol, el profeta en el dedo índice, el evangelista en el dedo corazón, pastor en el dedo anular y maestro en el dedo meñique. El apóstol es figura de paternidad. El profeta sana las heridas. El evangelista es figura salvadora. El pastor, figura de corona y misericordia a las personas. Y el maestro, que es la figura magistral. Esto lo podemos encontrar en su palabra, ahí donde tú te encuentras. Podemos ir y mirarlo en el Salmo 103, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y dice así: Él es quien perdona todas tus inequidades, apóstol. El que sana todas tus dolencias, profetas. El que rescata del hoyo de la vida, evangelistas. El que corona de favores y misericordias, los pastores. Y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas, los maestros. Estos 5 ministerios representan la mano de Dios. Estos 5 ministerios son un regalo de Dios a través de la gracia que nos es entregado a cada uno de nosotros. Si estos ministerios no funcionan de forma correcta, la salvación no puede ser entendida de forma correcta. La siguiente diapositiva. En el libro de Juan, y ahí donde tú estás, con tu palabra, vas al libro de Juan, ahí lo tenemos en la diapositiva, y dice de la siguiente manera. Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ahí encontramos una imagen de un pastor de ovejas con unas ovejitas, ¿cierto? Entonces esto lo miramos porque las ovejas siguen la voz de su pastor. Si nosotros, si lo miramos desde el plano de los bebés, desde que están en el vientre de su madre, lo primero que se desarrolla es el corazón, pero lo segundo que se desarrolla es el oído. ¿Sí? Y los lazos afectivos de la madre hacia el bebé y del bebé hacia la madre se transmiten a través del oído del bebé que empieza a escuchar la voz de su madre. Asimismo pasa con nuestra vida espiritual cuando nosotros llegamos a la iglesia. El pastor toca el corazón de ese nuevo creyente y ese nuevo creyente es tocado, es movido en el amor de Jesucristo y se es llevado a que escuche la voz de su pastor y la obedezca. Si no se escucha la voz de su pastor, corre el peligro de que esta ovejita se pierda, ¿sí? Entonces lo primero que nosotros debemos aprender es a identificar la voz que Dios ha establecido en el pastor y en los líderes que te rodean en ese momento para que puedas seguir el propósito que Dios ha establecido para tu vida. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios opera a través de cada uno de los ministerios en particular, pero todos estos deben ser uno para que sea manifestada la gracia de Dios o la mano de Dios en cada una de nuestras vidas. Siguiente diapositiva. El libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 11 al 12, nos dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
Cuando entendemos el propósito eterno de Dios y que Dios ha depositado en nuestras vidas a través de la fe en Él, se nos ofrece la seguridad. Y vemos ahí una imagen donde dice seguridad y confianza solo con Dios. Cuando nosotros entendemos el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida y que nos lo da a conocer a través de nuestros pastores, de la voz de nuestro pastor, porque Él es el único que tiene la capacidad de despertar y de activarte en ese propósito eterno que Dios ha establecido. Entonces, si nosotros lo escuchamos y lo obedecemos y caminamos en Él, entonces vamos a poder tener la seguridad que Dios nos da. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 37 al 39 dice así: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, miren qué hermosura esto, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos permitir que en nuestra vida cualquier cosa nos aparte del propósito de Dios. No podemos permitir que cuando nosotros estamos ya sembrados en nuestra iglesia, que escuchamos la voz del Señor, que escuchamos la voz del Señor a través de nuestros pastores, cualquier viento de doctrina que venga nos aparte del Señor. Usted debe entender que tú estás fundamentado en la palabra, que Dios ha establecido un propósito en ti y que cuando Dios ha establecido ese propósito en ti a través de la voz de tu pastor, no puedes permitir que cualquier cosa venga a apartarte del propósito que Dios te ha establecido. No hay cosa creada, y lo debemos entender, no hay cosa creada que nos pueda separar de su plan divino y de su plan eterno. Cuando lo conocemos bien y nos aferramos a ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, estaremos seguros y confiados en lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Es bueno, agradable y perfecto. Encontramos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Miremos qué importante esta porción de la palabra, porque aunque Josafat tuvo temor y se inclinó delante del Señor y oró, y luego Dios a través de un profeta habló a Josafat que no tuviera miedo porque Dios era el que iba a ir a esa guerra, él iba a ir delante de él. Entonces, la importancia de creer en lo que Dios hace a través de los pastores, a través de los 5 ministerios que Dios establece en esta iglesia, en las iglesias, y creer en ellos, creer en lo que Dios establece en nuestras vidas. Dice también que la palabra es profética. ¿Por qué profética? Porque Dios usa su palabra y siempre nos adelanta en hechos futuros, en lo que debemos hacer o en lo que no debemos hacer, para poder entender y mostrarnos el propósito y el diseño que Dios establece para cada una de las vivencias que tú tengas a través del proceso que estás viviendo. En el libro de Lucas 13:34 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y ahí tenemos una imagen de una gallina abrigando a sus polluelos. Entendemos que Dios siempre nos ha llamado sus hijos para abrigarnos, para protegernos y para brindarnos la seguridad, pero siempre debe haber por parte nuestra que podamos oírlo y obedecer su palabra.
Jesús, reuniendo a todos los descendientes del pueblo como hijos para anunciar los tiempos proféticos y llevarlos al cumplimiento del propósito de Dios, Él usa la figura de esta gallina para que pueda recoger Él a sus polluelos bajo sus alas, para que maduren sus órganos y puedan andar en la verdad. Siguiente diapositiva. Y vamos entonces también al libro de Segunda de Pedro 1:12. Y lo podemos leer en la diapositiva y dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Dice, un pastor con un corazón de padre nos afirma y nos confirma en la verdad de su palabra. Constantemente esa es la paternidad que nos da la seguridad de una herencia. Dice la palabra de Dios que un buen padre deja herencia a sus hijos. Amén. En el Salmo 102 encontramos versículo 28, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Dice, esta seguridad se hereda, es la que nos da cobertura, la que nos protege y con la misma verdad que se nos es revelada. El libro del Salmo 91:4 dice así, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La verdad que creemos y amamos funciona como un escudo que nos defiende ante todo lo que nos pueda apartar del plan de Dios, incluso también de nuestras propias inequidades, de nuestra ignorancia, porque necesitamos a veces creer y aferrarnos a la verdad, caminar y amar la verdad y el propósito por el cual Dios nos ha establecido. El libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10 al 13 dice, y con toda falsedad e inequidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, miren qué tremendo esto, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Encontramos aquí que muchas personas, por más que se intente enseñar la verdad, revelar el propósito, esas personas sencillamente no les interesa porque las inequidades aún de sus padres también les persiguen y ellos prefieren apartarse de la verdad del Señor. Pero luego dice también, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios. Tú y yo debemos dar gracias a Dios que hoy nos ha permitido estarnos preparando en la verdad de su palabra. Dice, hermanos, amados por el Señor, que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, esto es hermoso porque tenemos que darle gracias al Señor que nos apartó, nos escogió, nos llamó a través de la voz de nuestro pastor, nos ha firmado en el poder de su palabra, en el poder de su verdad, y hoy podemos estar aquí preparándonos aún más para cumplir el propósito por el cual Él nos ha establecido. El libro de Salmo, capítulo 119, versículo 160 dice, la suma de su palabra es verdad. Y el libro de Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. La verdad, no solo la parte que hayamos nosotros conocido de las Escrituras, sino toda la palabra, porque a veces somos tan olímpicos que queremos coger porcioncitas pequeñitas, pero no nos damos cuenta de lo que antecede a esa palabra o a esa promesa, ¿sí? Entonces es la verdad absoluta, la suma total, dice la palabra, de su palabra
es verdad. Y se nos es revelada palabra tras palabra. A medida que tú vas escudriñando la palabra, vas entendiéndola, vas leyéndola, vas comprendiéndola. Asimismo, Dios irá revelando a tu vida aquellas cosas por las que tú también tienes que cambiarlas, aquellas cosas que tengas que apartarte, aquellas cosas que tengas que dejar para que puedas cumplir el propósito de Dios a cabalidad. Para que puedas crecer, para que puedas madurar. Y así seguimos en ella para andar confiados y con la seguridad y la fe absoluta en que lo que estamos haciendo es la verdad que es en Cristo Jesús y en su palabra. El libro de Salmo, y ya estoy terminando, dice, el libro de Salmo 61:4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y ahí al ladito encuentras una palabra que dice Selah, S-E-L-A-H, como lo encontramos en la diapositiva. Y esa palabra Selah la encontramos muchas veces en el libro de los Salmos. Y esa palabra Selah se refiere a hacer una pausa, a pensar. ¿A pensar en qué? Y siempre lo encuentra antecediendo un texto que es importante, queriéndonos como guiar a que tomemos una pausa y reflexionemos de forma correcta en la palabra y que no vayamos a cometer algún error de malinterpretar esa palabra y asumirla a nuestra manera y a nuestra sabiduría humana. ¿Listo? Pero también encontramos la palabra tabernáculo, que en el original de las Escrituras significa casa, cobertura, habitación, hogar. Esta es la idea que Dios, al hablarnos de que debemos habitar, permanecer o morar para estar seguros en Él. No solamente asistir a congregarnos, sino ser parte del temor de la iglesia, con reverencia, con respeto, con amor, con entendimiento. Formar parte de un hogar y de una familia de la fe. Miren qué lindo todo lo que Dios nos llama a hacer y a formar. Así es como Dios nos asegura que vamos a tener abrigo, amparo, confianza y esperanza y refugio en Él. Y encontramos ahí una imagen linda donde el Señor hace como una cobertura en nuestra vida, ¿verdad? Y podemos mirar que a través de todo esto, de nuestra obediencia, de la fe, del caminar en la palabra, de permanecer y de perseverar en la verdad de su palabra, Dios trae para nuestra vida seguridad y confianza. Dios usa la figura de las alas como una cubierta, como una cobertura, como un escondite, como un lugar secreto, como un lugar seguro. Y ahí vemos también la imagen de un ave que está abrigando ahí a su polluelo, ¿verdad? Entonces, miren que esa ave que está ahí es un águila y qué hermoso lo que está haciendo esta ave, abrigándola, cubriéndola, protegiéndola, así como Dios nos abriga, nos protege y nos da la seguridad a ti y a mí. Debajo de esas alas estaremos cubiertos, estaremos ocultos de todo peligro, pero si permanecemos bajo sujeción, bajo obediencia y bajo unidad. Con respecto a sus alas, esto representa a los ministerios que forman una unidad bajo una paternidad correcta, que son a través de nuestros pastores. Y así llegamos al final de este cuarto tema, donde hablamos acerca de la salvación y la seguridad en Dios. Te invito para que ahí donde tú estás, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, entonces no dudes en escribirnos y estaremos respondiendo y estaremos retroalimentando este cuarto tema a través de una reunión de retroalimentación que será programada nuevamente. Entonces los invito para que miren ahí donde ustedes queda este video, quedan las diapositivas y queda todo disponible para que tú te sientes con tranquilidad y puedas volver a revisar el material. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, nos vemos en la próxima oportunidad en nuestro quinto tema. Un abracito fuerte, feliz y bendecida noche para todos.